Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están mis amigos? Eh, Espero que se encuentren bien. Podemos continuar con esta serie de reflexiones bíblicas que he titulado Y la verdad os hará libre. Hemos analizado qué es la verdad, hemos analizado qué es ser libre, y estamos identificando las libertades que tenemos en Cristo. ¿De qué nos liberó el Señor Jesucristo? Porque muchas veces cuando uno habla con personas que no conocen la Biblia y no la conocen bien, entonces hacen, digamos, comienzan digamos, a querer saber de qué nos libró el Señor Jesucristo, porque generalmente nosotros, los que somos evangélicos, los que estamos haciendo discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando las cosas que el Señor Jesucristo nos enseñó, tenemos que responder a de qué nos salvó el Señor Jesucristo. Y, y hay que saberlo responder esto, porque cuando uno habla con las personas que no tienen afinidad con la Biblia, que están conociendo lo que es, digamos, ser salvado, siempre tenemos que explicar, ¿salvado de qué? Y bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Salvado de qué? ¿De qué nos salvó el Señor Jesucristo? Bueno, la única fuente que podemos consultar para saber esto es la Biblia. ¿No es cierto? Entonces, consultamos la Biblia y nos enteramos que hay de siete cosas nos libró el Señor. Así que ahí podemos responder, ¿no es cierto?, de qué fuimos salvos. Y hay una en especial, son siete, la vamos a desarrollar cada semana. Comenzamos con la número uno. Evidentemente la número uno es esta. El Señor nos salvó de la condenación y de la culpa. Bien, muy interesante esto, pero ¿qué significa esto? Significa que, ¿cuál es la condenación? La condenación es que todos los seres humanos nacimos pecadores. No solo pecadores, la Biblia dice que nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. No lo digo yo, lo dice el Señor y yo le creo. Y entonces nos libró justamente de la condenación y de la culpa. Alguno me puede decir, pero ¿yo qué culpa tengo? Y yo podría decir, ¿yo qué culpa tengo? Toda, porque la heredamos. No es, heredamos, somos seres imperfectos y somos seres que recibimos una identidad del pecado. Tenemos nuestro nombre, digamos, en nuestro documento de identidad. Me llamo Alberto, pecador. Y así todos, aún aquellos que dicen yo no. Lamentablemente, mi querido amigo, te digo que sí, todos somos pecadores. Pero el Señor Jesucristo, si creemos en Él, nos salvó. Y entonces vamos a ver de qué nos salvó. Bueno, empezamos, son siete libertades que el Señor Jesucristo nos dio. Una es la libertad de la condenación y de la culpa. ¿Cuál es la fuente donde podemos consultar esto? Evidentemente en la Biblia. Y tenemos una escritura que muchos de ustedes la conocen y otros no la conocen, pero tenemos que hacerla conocer. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo está escribiendo y describiendo el pecado del hombre, justamente, porque todos decían, no, yo no soy pecador, yo no soy pecador. Bueno, se debe leer el libro de Romanos, donde el apóstol Pablo describe exactamente qué es el pecado y por qué somos pecadores. Pero el Señor Jesucristo nos libró de la condenación y de la culpa. Dice Romanos 8,
del capítulo 1 y 2. Volvemos a empezar de nuevo porque me equivoqué. Romanos 8, versículos 1 y 2. Ahora sí. Capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice así: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues, por medio de la ley del Espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo es muy eficiente, porque está guiado por el Espíritu Santo, en escribir una cosa que un abogado defensor actual hace con la gente condenada, después que pasó por el juicio. ¿Y quién pasó por el juicio en el caso nuestro? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos libró. Él pagó nuestro pecado. Él pagó nuestra condenación y nuestra culpa. ¿Cuándo? Cuando fue a la cruz. Lo podemos leer en Isaías, esas cosas, que Él pasó toda la pena, nuestra pena, la que correspondía a nosotros, la sufrió Él. Y entonces, como Él nos reemplazó en la cruz del Calvario, Él cargó con nuestra culpa. Y al haber cargado nuestra culpa y haber cumplido el sacrificio expiatorio, o sea, Él murió por nosotros, entonces nosotros fuimos liberados de la condenación y de la culpa. Por lo tanto, ya no hay más ninguna condenación para los que estamos en Cristo, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la ley de Jesús. Imagínense un indulto que el Señor Jesucristo nos dio, lo firmó Él con su sangre. Sos libre. ¿De qué? De la condenación y de la culpa. De eso nos libró el Señor Jesucristo. Y de otras cosas que las vamos a ir analizando. Jesús llevó todas nuestras culpas. Dice que llevó todas nuestras enfermedades, y muchas religiones o muchas personas que no, que no estudian bien la Biblia, entonces dice, bueno, si Él llevó todas nuestras enfermedades, entonces no nos enfermamos. No es así. Él llevó nuestras enfermedades, y la peor de todas, el pecado. Todas las enfermedades derivan del pecado. ¿Por qué somos imperfectos? ¿Y por qué somos enfermos? ¿Y por qué nos enfermamos? Por el pecado. Somos de una naturaleza caída, pero el Señor nos libró de la enfermedad peor, la enfermedad que nos llevaba a la muerte eterna, el pecado. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Debemos morir en la carne? Moriremos en la carne, si el Señor Jesucristo no viene antes. Pero moriremos libre de culpa y de pecado. El Señor nos recibirá totalmente limpios. Entonces, es una gran cosa esta, ¿no es cierto? Cuando recibimos ese regalo del Señor Jesucristo, lo recibimos por fe. Yo no debo hacer nada, tú no debes hacer nada. No tenemos que hacer ningún sacrificio. Ya lo hizo el Señor Jesucristo. ¿No es una buena noticia esta? Claro que es una buena noticia. Por eso esta noticia le tenemos que avisar a todo el mundo de esto. Es una buena noticia. Si crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, la palabra de Dios dice, serás salvo. Y entonces, ¿de qué seremos salvos? Una cosa de la cual seremos salvos, de la condenación y de la culpa. Ahora, nosotros no tenemos que cargar con todos nuestros pecados. Ya cargó el Señor Jesucristo. Ya Él nos perdonó. Ahora, ¿lo crees o no lo crees? Ahora depende de ti. Tú estás recibiendo este mensaje.
No lo puedes cancelar. No puedes decir cuando estés en la presencia de Dios, y todos vamos a estar en la presencia de Dios, en el juicio que el Señor Jesucristo nos hará. ¿Qué le diremos al Señor? ¿Yo nunca escuché esto? No. Lo estás escuchando. Lo debes poner en práctica. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvado. Bueno, estimados hermanos y amigos, yo le digo, hermanos, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Amigos, a todos los que están escuchando este mensaje. Y digo, amigos, crean en el Señor Jesucristo. Que tengan una linda semana. Un fuerte abrazo de parte mía. Me llamo Alberto.